El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches. Pues agradecemos a nuestro director Luis Hermes Ruiz por permitir, dentro de las deliberaciones que hemos tenido sobre ejes temáticos, que podamos introducir el tema de las elecciones en Ecuador, que van para segunda vuelta el 11 de abril. Hoy, con la participación de Sebastián Acosta, vamos a analizar esa coyuntura electoral en el vecino país. Sebastián Acosta, pues, es profesor de la Universidad San Buenaventura y regenta las cátedras de Historia de las Ideas Políticas y Sociología de las Relaciones Internacionales. Es un investigador social, en diferentes canales de televisión ha participado, es un verdadero investigador en la ciencia política y además está elaborando una tesis doctoral sobre el modelo territorial que mejor se ajuste a Cali, que ya fue declarada distrito, pero la verdad es que el encaje puede ir por el lado del área metropolitana, de la ciudad-región. O sea, está estudiando toda esa problemática de qué le corresponde a la ciudad de acuerdo a los entornos que tiene y a lo que se llama la conurbación y el desarrollo territorial, qué es lo mejor para Cali. Esa es la tesis doctoral de Sebastián Acosta. Bueno, las elecciones en Ecuador, pues ya tuvieron la primera vuelta el 7 de febrero y pasó en primer lugar el señor Andrés Arauz, que fue ministro de Rafael Correa y es un economista destacado, joven. Si gana, sería el primer presidente más joven de Ecuador, o sea, 35 años. Primer presidente joven, más joven que cuando llegó Correa al poder. Y Arauz no tiene vergüenza de decir que es el hombre que acompaña a Correa, que es amigo de Correa, como algunos que se avergüenzan de quienes los llevan al poder, porque Correa fue presidente 10 años, de 2007 al 2017, presidente 10 años de Ecuador, 2 periodos, y ganó también las elecciones Correa para colocar a Lenín Moreno. Lenín Moreno, que todavía es el presidente, era el vicepresidente Correa y él le hizo la campaña estructuralmente y ganó Lenín Moreno. Y Lenín Moreno lo traicionó y cambió todo el ideario socialista del siglo XXI y las propuestas que Correa venía trabajando y no prolongó ese gobierno que fue de desarrollo total, completo, satisfactorio, y se entregó en las manos del neoliberalismo, de hombres como Guillermo Lasso, que hoy es candidato y pasó a la segunda vuelta, un banquero de Guayaquil, de 65 años. Se alió con Bucaram, un expresidente cuestionado, el señor Lenín Moreno, y se alió con Jaime
Nebot, otro neoliberal que es un dirigente del Partido Social Cristiano. De esta manera, Arauz inclusive ha recorrido en la campaña muchas ciudades y pueblos con un dummy, con un cartón de la figura de Correa. Históricamente muchos vicepresidentes traicionan al presidente. Santander a Simón Bolívar, el señor Marroquina al señor San Clemente, y allí se vino la pérdida de Panamá, que nosotros teníamos a Panamá como una región nuestra, que fue Estado soberano y luego fue departamento en la Constitución del 86. Santos con Uribe tuvo una discrepancia enorme por el modelo de gobierno y por el estilo, y esa pelea nos ha costado la crispación y la polarización. Pues Ecuador en este momento está en una polarización enorme entre correístas, y ni siquiera se puede decir morenistas o leninistas, además que es un oprobio que se llama Lenin, un señor que se fue para la ultraderecha, que era de otro proyecto político. Pero esa historia con los vicepresidentes es farragosa, larga, y podríamos mencionar muchos casos. Pero, si bien es cierto, entonces el bajonazo de Lenin Moreno fue al 10% en las encuestas ahora, que él sigue siendo el presidente. O sea, la popularidad se le fue al suelo. Y lo que quiero yo relevar en este programa con Sebastián Acosta y nuestros oyentes y miembros de las redes sociales y televidentes de los canales donde llega el canal C en la parabólica, es cómo una persona que está en el poder no puede colocar sucesor. No presentó ningún candidato. O sea, Lenín Moreno no presentó candidato. O sea, no se atrevió a intentar tener sucesor porque la popularidad se le fue al suelo. Y lo sorprendente, Sebastián, cómo con el desprestigio que le montaron a Correa, con los procesos que le organizaron, porque él quería ser el vicepresidente en la fórmula binaria con el señor Arauz, a quien él escogió, y no lo dejaron ser vicepresidente. O sea, también un montaje de la rama judicial, o sea, la rama judicial judicializando la política, como en Colombia. Es un caso muy similar, la manipulación. Ni los jingles los dejaron con el nombre de él. Es decir, lo querían borrar. Es más, el partido político con el que él llegó al poder, que es Alianza País, también no lo dejaron presentar a Arauz con el nombre que podría arrastrar. Alianza País se tuvo que presentar con el Partido de la Esperanza, o el Movimiento de la Esperanza, o Unión por la Esperanza, y con el apoyo de un centro democrático que hay en Ecuador, que es progresista. Que es progresista, distinto al Centro Democrático de Colombia. Entonces, para iniciar esta conversación, yo dejo en punta solamente, porque vamos a dialogar muchos aspectos de las elecciones en Ecuador y de la vida económica del Ecuador y de su vida social, cómo dos personas que se distancian pueden polarizar un país, crispar los ánimos y generar tensiones, porque allí no hay partidos fuertes en Ecuador, son volátiles, y hay muchos partidos porque presentaron 16 candidatos, solo pasaron 2 porque es un sistema electoral de doble vuelta, los otros quedaron por fuera. Ahora, los que tienen opción, ¿para dónde van? El tercero en votos, que además está impugnando las elecciones porque dice que él los tiene y ha mostrado actas electorales
falsificadas, que es Yacu Pérez, un indígena muy prestigioso, pero sobre quien hay dudas sobre el rumbo ideológico. ¿A quién apoyaría? ¿Si a Lasso o a Andrés Arauz? Y el otro, Javier Hervás, que se presenta como de centro político. Y el centro político, como aquí que se está construyendo el centro, se difuminó por la dispersión, porque no presentaron un solo candidato. Este sacó 1,5 millones, Hervás que quedó como de cuarto, y los otros se difuminaron por no organizar el centro. Bueno, Alberto, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy agradable estar este rato con ustedes y estar conversando sobre la política ecuatoriana. Pero yo creo que Ecuador es un muy buen ejemplo para leer América Latina y para no leer la coyuntura de Correa, que en últimas es una coyuntura de Correa, una coyuntura de Chávez en Venezuela, una coyuntura de Uribe en Colombia, una coyuntura de Evo en Bolivia, una coyuntura de los Kirchner en Argentina, sino que partiendo de este elemento, o mejor de este caso particular de Ecuador, podemos empezar a leer también cómo es la figura del caudillo, cómo es la figura de este hombre fuerte, de este líder, del casi que fundador de la patria. Entonces, los sistemas electorales y políticos en América Latina son unos sistemas profundamente presidenciales, superpresidenciales, dicen algunos, con un presidencialismo fuerte, aguerrido. Entonces, pues no solamente la fortaleza institucional que da ser presidente, sino también, digamos, el carisma, ¿no? La dominación que hay a partir de esos elementos. Entonces, la polarización gira sobre el eje de Correa, no gira sobre nada más, digamos, no gira de derecha, de izquierda, progresista, capitalista, gira es sobre Correa. Entonces, los que están con Correa, que justamente es Andrés Arauz, como usted ya bien lo ha señalado, Alberto, un economista, un técnico, que fue ministro de Correa, ministro del Ministerio del Conocimiento y la Ciencia, uno de los ministros más jóvenes, entra a ser ministro a la escasa edad de 30 años, ¿no? Pero eso no, digamos, ese no fue el principal logro. Él a los 26 años fue declarado director del Banco Central de Ecuador. O sea, el tipo le cabe la economía en la cabeza. A los 26, director del Banco Central, y a los 30, ministro de Desarrollo, Ciencia, Innovación y Conocimiento. Entonces, es realmente una hoja de vida muy, muy respetable, muy técnica, y sobre todo, el año pasado, recordará usted, Alberto, que se hizo la Internacional Progresista, que se vinculó el señor Bernie Sanders en Estados Unidos, el señor Yaquis de Grecia, el señor Pablo Iglesias de España. También en América Latina se vincularon muchos líderes y políticos y pensadores, digamos, de este progresismo, estos que buscan una alternativa a este neoliberalismo profundo. Y el señor Arauz fue uno de los principales representantes de Ecuador en esa internacional progresista. Es decir, hay una línea muy fuerte que él abandera y sigue. Frente a la pregunta, Alberto, que usted formulaba, es que tanto Lenin como, bueno, empezamos a ampliar el plano, pero digamos latinoamericano, pero quedémonos en Lenin y ya después vamos incorporando otras piezas. Lenin llega con los votos y con el carisma de Correa. Lenin no llega por él mismo, ¿ya? Entonces Correa puso a Lenin, que después Lenin dio el viraje, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo, digamos, totalmente nefasto. Y la crisis más grande del gobierno de Lenín Moreno fue en octubre del 2019,
porque dijo que le iba a quitar el subsidio a los combustibles. Entonces, tanto los transportistas o transportadores como la sociedad civil en general y los campesinos e indígenas, pues salieron a protestar, porque saben que el combustible es el que genera en alguna medida el costo de vida, ¿no? Es por medio donde se mueven los bienes que se consumen. Entonces salieron unas protestas y unas manifestaciones enormes que hubo, y ahí fue ese famoso efecto dominó de finales del 2019, que muchos osados pensadores y analistas se atrevieron a llamar la primavera latinoamericana, ¿no? Entonces sale a protestar en Ecuador, se sale a protestar en Chile, se sale a protestar en Argentina, se sale a protestar en Haití, se sale a protestar en Colombia, ¿no? Entonces allí es cuando se desploma prácticamente Lenin Moreno, y bueno, todo el 2020 fue totalmente crispado, fue justamente un año preelectoral, y yo me atrevería a decir, como dicen muchos analistas políticos, en América Latina no hay años electorales, siempre hay elecciones, ¿no? Siempre está el debate político muy encandecido. Entonces, pues con un capital político cero, con unas alianzas que más o menos lo ayudaron a gobernar, como la de Lazo, como la de los neoliberales, como las de la derecha, aunque digamos en Ecuador los que son de derecha no se dicen de derecha, ¿no? Sino que matizan esa posición ideológica. Eso es muy diciente de la política y de las prácticas ecuatorianas, ¿no? Entonces Lazo dice, no, yo soy de centro, no, lo que pasa es que yo quiero impulsar el libre mercado, y no se dice de derecha, abiertamente no, pero digamos, se sabe que tanto el Partido Social Cristiano como el CREO, que son los dos partidos que le dan el aval al señor Guillermo Lazo, pues son de derecha y quieren impulsar estas transformaciones neoliberales, ¿no? Profundizar más ese modelo de Estado que para América Latina empezó a surgir a finales de los 90, a finales de los 80, se consolidó en los 90, en los 2000 empezó a hacer agua, y ya en el 2010 se está buscando formas diferenciadoras de llevar avante el Estado, ¿no? Entonces está, digamos, el debate también muy fuerte sobre el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Arauz ya ha sido claro y dijo, yo voy a devolver el préstamo que nos dio el fondo. Si el fondo quiere negociar con nosotros, si quiere prestarnos, tendrá que ser bajo nuestras condiciones y en nuestros términos. Recordemos que un poco de historia, Correa, cuando llegó a la presidencia de Ecuador, del Estado del Ecuador, lo que hizo fue renegociar todos los acuerdos mineros, petroleros, gasíferos, todo lo renegoció. Y lo primero que dijeron las empresas multinacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos, entonces nosotros nos vamos. Correa, listo, váyanse. Y de la cantidad de empresas dedicadas a ese sector de la economía en Ecuador, apenas se fue una, Alberto, una. El resto se quedaron, ¿ya? Entonces, en esos elementos de agencia que tienen los gobiernos, los presidentes, pues ahí es donde Arauz está apuntalándose. Arauz no tiene casi escándalos, ¿no? Es una imagen limpia, por lo mismo que es joven, puede ser un buen técnico, ¿ya? Y puede canalizar las fuerzas favorables de Correa, pero evidentemente las contrarias a él no. Y como no tiene tal capital político, pues puede, digamos, ser un poco más dominado y controlado por Correa que lo que fue Lenin, que ya había sido casi 10 años vicepresidente y había, digamos, sido un político de mucho renombre en Ecuador. Entonces,
pues, para empezar y para entrar en calor, yo plantearía esto, porque yo sí quiero, Alberto, que ampliemos la discusión al pensarnos en el caudillo latinoamericano y en esos personajes que generan la polarización, ¿no? Y que es sobre ellos que es el eje, ¿no? Entonces estar a favor de él o estar en contra de él. Bueno, para retomar algunos de esos aspectos que usted ha planteado, entonces diría que en efecto el sistema presidencial en Ecuador también es muy fuerte, como en casi toda América Latina, que es presidencialista, ¿sí? Distinto al sistema parlamentario europeo. Pero en Ecuador ese presidencialismo hace que prime la figura de la rama ejecutiva, quien preside la rama ejecutiva, el presidente, sobre las otras dos ramas, y no las subyugue como aquí en algunos momentos, sino que las opaque, y entonces se presenta el desequilibrio de poderes, que la Constitución lo que prevé es un equilibrio de poderes y una colaboración armónica de las ramas, porque las repúblicas se diferencian de las monarquías en que en la monarquía estaba concentrado el poder en el rey. En las repúblicas la cabeza visible es el presidente, pero el equilibrio de las ramas es para que no se extralimite el presidente. Pero el presidencialismo es ese, un desbalance sobre las otras dos ramas. Allí, o inclusive por la falta de consistencia de los partidos políticos, el liderazgo es muy fuerte cuando una persona sobresale. En el caso de Ecuador, como en el caso de Venezuela o en el caso de Colombia y en otros países de América Latina, entonces el líder se va quedando con la imagen sobre el electorado y en el país entero. Correa en este momento se puede decir que ha colocado 4 periodos presidenciales, los 2 de él, del 2007 al 2017 son 10 años, 10 es que son 10 años, al comienzo sí lo dije, sí, correcto, son 10 años, 2 periodos. El periodo de Lenín Moreno, él lo colocó, 3 presidencias, y la primera vuelta la ganó Arauz, y si gana la segunda vuelta sería la 4ª presidencia, parecido al caso colombiano de un presidente que coloca 4 veces a alguien en el poder. Bueno, pero también lo tuvimos en el siglo XIX. Rafael Núñez fue presidente 4 veces, Tomás Cipriano Mosquera fue presidente 4 veces, y cuando no podían llegar la 5ª vez o en una intermedia, colocaban a otro y gobernaban por interpuesta persona, como Núñez a través de Julián Trujillo, por ejemplo, ¿sí? O a través de Saldúa en otro periodo, otro presidente, en fin. Mire que se conserva el peso específico de un presidente, de un líder, históricamente, por periodos largos, que además no es bueno, porque eso trae luego investigaciones, excesos en el poder, abusos de autoridad, extralimitaciones, que llevan a procesos, inclusive, como el caso de Obando, investigado, el mismo Tomás Cipriano Mosquera también tuvo que comparecer ante el Senado, etc. Bueno, lo otro que usted manifestó sobre la banca central, quisiera decir lo siguiente: resulta que Lenín Moreno está a puertas de salir, pero presentó un proyecto de ley orgánica que fue trabajado con Lasso. Mejor dicho, Lasso estuvo en estos 4 años de la presidencia. Si ganara, pues continúa con la política de Lenín Moreno. Pero si no gana, de todas maneras, la intentona es un proyecto de privatización del Banco Central y de direccionamiento de las tasas de interés y de la política económica desde el Banco Central, cuando eso es hasta inconstitucional dentro del mismo marco jurídico ecuatoriano, porque tiene que ser el Ejecutivo, quien esté en la rama ejecutiva, el que direcciona la política monetaria. Los subsidios que usted mencionó generaron estas movilizaciones que se presentaron después de los hechos en Chile, un malestar por la elevación de los precios del transporte público, como pasó con Macron
en Francia y el levantamiento de los chalecos amarillos al elevar el precio de los combustibles y encarecer el transporte. Ejecutó Lenín Moreno una política desarrollista neoliberal que sería la que continuaría el señor Guillermo Lasso en privatizaciones y en estrechamiento de los derechos sociales. Finalmente, usted habló de la minería y creo que el distanciamiento de Rafael Correa cuando fue presidente con Yacu Pérez, que es el líder de Pachacuti, un partido político indigenista, ¿sí? Pero es un componente del CONAI. El CONAI es la Confederación de Comunidades Indígenas y el brazo político es el Pachacuti, pero no quiere decir que él tenga a todos los indígenas. Hay indígenas que están detrás de Arauz, ¿sí? O sea, son correístas, y sectores populares con Arauz y con Correa, y sectores populares con Yacu Pérez. Hay una división enorme en medio de la polarización, pero lo que generó este distanciamiento fue la minería metálica y la explotación en fuentes cercanas a fuentes de agua, porque Yacu Pérez se declaró como experto en justicia indígena y en derecho ambiental, porque él es un abogado ambientalista, en el defensor del agua, y el nombre que se colocó en quechua es agua, Yacu es agua, el nombre del real es Carlos Pérez, ¿sí? Entonces, en este momento es conveniente, y termino aquí, es conveniente que los sectores populares de ambos, tanto de Yacu Pérez en el Pachacuti y en el CONAI, y los sectores populares de la Revolución Ciudadana hoy en la Unión por la Esperanza, que era el antiguo Alianza País, el partido de Correa, logren un acercamiento, porque si en la segunda vuelta no se unen, pueden abrirle el camino a otros grupos que apoyen a Lasso, y sería un retroceso para el Ecuador. Y eso lo pueden hacer con la Constitución en la mano, porque Ecuador es una sociedad pluriétnica, pluricultural, bueno, parecido al enunciado nuestro, pero que nada se parece, porque aquí hay una discriminación por los indígenas, por los afrodescendientes y por los campesinos y por los pobres, la aporofobia enorme. Pero en Ecuador tiene que llegar a hacerse esto, y si no, el 11 de abril le abren el camino al señor Lasso, al neoliberalismo y a los banqueros ecuatorianos. Frente a lo que usted postula, Alberto, me parece muy clave lo que dice, pero digamos, en la práctica, como lo que yo le señalé en la intervención anterior, el eje polarizador es Correa, o el eje, digamos, sobre el que se mueve la política estos tiempos en Ecuador es Correa. Y Yacu Pérez y buena parte del movimiento indigenista y el partido Pachacuti es anticorreísta, ¿ya? Entonces eso genera unos impedimentos muy fuertes para que se acerque a Arauz, ¿no? Ahora, bueno, listo, entonces es como siendo la tercera fuerza determinante. Bueno, entonces se va a unir a Lasso. Pues no, tampoco, porque Lasso entonces representa, digamos, todo el elemento del neoliberalismo, ¿no? Y de la explotación mucho más férrea a la Amazonía. Justamente por eso es que no quieren a Correa, porque Correa impulsó muchos proyectos mineros y también de generación de energía eléctrica a partir de represas, ¿no? Las hidroeléctricas en el Amazonas ecuatoriano. Entonces, eso lo que genera es obviamente que los indígenas no estén, o por lo menos Yacu Pérez, no esté totalmente desenvuelto
hacia Correa. Y eso genera entonces la ambigüedad que muchos analistas políticos de Ecuador y de América Latina han dicho, no, es que el hecho de que los indígenas luchen por el agua, luchen en contra de las políticas neoliberales, luchen a favor de la naturaleza, no significa que se vayan a aliar a Correa. Entonces, más o menos como para contextualizar, Lenín Moreno ganó en la primera vuelta muy bien, pero en la segunda, de las elecciones pasadas del 2017, lo que subió no fue mucho, no subió mucho, ¿ya? Entonces los otros sectores lo que hicieron fue impulsarse, y la segunda vuelta fue muy reñida en el 2017. Ahora, pues está pasando lo mismo, ya hay casi que el 32-33%, es decir, un tercio de todo el electorado se ha movilizado y ha votado por Arauz, pero todavía está los otros 2 tercios que no, ya. Entonces, Lasso, digamos, entre Lasso y Yacu Pérez hay muy poca diferencia, 35.000 votos y mucho, ya. Lasso sacó algo así de 1.830.000 votos y Yacu Pérez sacó 1.797.000 votos, o sea, mal contados son 33.000 votos, mal contados. Entonces eso genera un margen muy estrecho, pero las cargas, digamos, no se van a alinear tan fácil. Y en última, lo que muchos analistas dicen en Ecuador es que el partido ya de Yacu Pérez, Pachacutic, lo que va a hacer es liberar a sus votantes, ya, que sean ellos quienes consideren que eso es lo mejor para el Ecuador, ¿no? Justamente en ese sentido, que el eje es Correa, entonces, o estás a favor de Correa o estás en contra de Correa, y ellos pues están en contra de Correa, pero no están a favor del que está en contra de Correa. O sea, allí hay un movimiento bien interesante para entender las cargas y, repito, para entender ese eje polarizador, ¿no? Y esa garantía de caudillo, un caudillo del siglo XXI que es Uribe, Chávez, Evo, Correa, los Kirchner, particularmente Néstor, pero luego la bandera la asume Cristina cuando Néstor muere. Y lo que estamos viendo hoy con El Salvador también, Alberto. Nayib Bukele acaba de ganar las elecciones al Congreso con muchísimos más votos que cuando ganó él la elección a la presidencia. Entonces él puede gobernar perfectamente, digamos, solo. O sea, cualquier cosa que pase por el Congreso le van a dar el aval. O sea que ha elevado mucho la imagen. La imagen y la popularidad la ha elevado. Y que evidentemente él se plantea que los partidos viejos son los responsables de todos los problemas de El Salvador, ¿no? Y la capacidad de comunicación que tiene Nayib Bukele pues es impresionante. Y entonces ya cuando él es un presidente tan bien respaldado tanto por las Fuerzas Armadas como por la sociedad civil, y ahora tiene a todo el Congreso, es decir, toda la rama legislativa, y que puede, digamos, repito, gobernar como quiera. Ya cualquier proyecto, cualquier ley, cualquier plan que pasa al Congreso, ahí mismo lo van a votar a favor de él. Entonces, vamos entendiendo estas líneas de hiperpresidencialismos, ¿no? Y Nayib Bukele no tiene 40 años, ya es muy joven realmente. Y digamos, hay un impedimento constitucional para que se haga reelegir. Pero pues las constituciones, así como se hacen, se deshacen y se reajustan y se reacomodan y demás. Entonces estamos, digamos, obviamente presenciando el nacimiento de un nuevo caudillo, pero que eso, digamos, ya es historia propia en el siglo XIX, como usted bien lo ha reseñado. En el siglo XX, digamos, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, el primero en Argentina, el segundo en México, son esos referentes. Y la literatura, pues, no está exenta. Tenemos muy buenos referentes de literatura de dictador, ¿no? Desde Asturias, pasando por Vargas Llosa, pasando
por Gabriel García Márquez y entre otros tantos, ¿no? Entonces me parece que allí es donde está realmente la discusión, y bueno, esperemos a ver si, que es lo que muchos dicen, los indígenas pues van a ser libres, entre comillas, pues, para votar tanto por Araúz o por Lasso. Y es un elemento que no hemos dicho, Alberto. En Ecuador el voto es obligatorio. O sea, sí o sí tienen que, y no existe el voto en blanco. Entonces, sí o sí, pues tienen que votar por alguien, o a menos, pues, que invaliden el voto, ¿no? Que esa también Sí. es otra. Obligatorio hasta los 65 años, que es una, digamos, condición o un voto condicionado, no es obligatorio para toda la población. Si pasa los 65 años, el voto es universal, o sea, libre. No quiere decir que lo obligatorio sea constreñido, lo obligatorio es que simplemente vaya y escoja, ¿sí?, alguno de los candidatos, pero no están obligando a votar por alguien. Y eso hace que concurra más gente a las urnas, porque usted hizo allí un análisis de cifras donde mostró los porcentajes, a cuánto corresponde el 32% de Arauz y los de Yacu y Lasso, que tuvieron más o menos el 20%, aunque estuvo Yacu Pérez con un 19.6%, pero estuvieron muy cerca. El populismo al que usted se refirió, ¿sí?, en América Latina, ese primer populismo de oleada en los años 20, de Lázaro Cárdenas en México o de Perón en Argentina, de el partido APRA en el Perú, de lo que fue Gaitán, que podría haber sido presidente con el ejercicio del populismo, digamos, clásico. Es diferente este populismo que se presenta hoy, porque la mayoría de los candidatos, de esos 16, por lo menos 7 son populistas. Inclusive Arauz es un populista, Yacu es populista. Lasso no me atrevería a decir que sea un populista de derecha, porque no sería lógicamente en el campo de estos otros dos que son de izquierda, pero hay analistas que dicen que al menos 7 hicieron propuestas populistas difuminatorias, o sea, se esparcen, se pierden, se vuelven humo, porque no concretan las soluciones que necesita Ecuador. Pero el populismo es un ejercicio político que está extendido en muchos países del mundo, pues convocando a la gente, y algunos tienen capacidad de arrastre, y no es que el populismo sea malo en todas las ocasiones, porque hay populismos constitucionales o populismos racionales que sirven para movilizar a la población, o sea, para darle cabida a la población en las exclusiones que han tenido durante otros gobiernos. Volviendo al análisis electoral, yo quisiera apoyarme en un experto politólogo, Alberto Vitari, que analizó la situación en este momento de Ecuador sobre la evolución de las tendencias del voto desde el año 2006 hasta el 2021. Y ahí están todos los periodos de Correa, ¿sí?, usando para ello geografía electoral y herramientas de sociología política. Lo hizo evaluando 3 factores: continuidad y cambio de las preferencias electorales, reordenamiento de los bastiones electorales y rendimientos electorales en perspectiva histórica. Y sale bien librado Correa, pese a todo lo que ha perdido de imagen en virtud al desprestigio a que lo sometió Lenín Moreno y la judicialización que le hicieron, porque no vamos aquí a analizar los cargos, las imputaciones, porque además, pues de todas maneras, en cada país se manejan los procesos también
de acuerdo a las cercanías que se tienen con los líderes o al distanciamiento con ellos, hay un retorcimiento de la interpretación de las normas y de la aplicación de las sanciones. Pero en ese análisis de Vitali resultan favorecidos Correa y el movimiento que tuvo Alianza País, que sí fue conocido, y hoy logró trasladarle votos a Arauz. Si hubiese sido su fórmula vicepresidencial, habrían sido más los votos. Quiere decir que es un liderazgo muy fuerte el que tiene. En cambio, por ejemplo, Hervás, que quedó de cuarto, tiene 1,5 millones de votos. Javier Hervás tiene el nombre de un catedrático español, Javier Hervás. Este estudió inclusive aquí en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Hervás, ese 1,5 millones, ¿para dónde va? Cuando es un voto urbano de jóvenes, de clases medias altas, de clase alta, de gente que no tiene aspiraciones materialistas, digámoslo así, esos son posmaterialistas, o sea, quieren que funcione bien el equilibrio de poderes, las instituciones, los órganos de control, su superación personal que encaje en circunstancias de que las instituciones no obturen esos ascensos sociales, pero es un voto volátil, o sea, difuminable, esparcible, y por lo tanto es de difícil endoso a uno de los candidatos. Más sin embargo se dice que él puede, si se inclina, darle votación o trasladarle alguna votación al señor Arauz, que no lo haría con Lasso. Miren ustedes en las elecciones del 2018 el silencio de Sergio Fajardo, su abstencionismo al no decirle a la gente por quién se inclinaba, hizo que se evaporara la imagen de él y que fortaleciera a un partido que estaba con alianzas con los conservadores, con los cristianos, o sea, el centro democrático, y no se inclinó por el otro lado, lo cual podría haber cambiado el resultado electoral. Bueno, la fragmentación, de todas maneras, en el pluripartidismo excesivo no es buena. Son 16 partidos en competencia que no son realmente partidos consistentes. Algunos son partidos de alquiler, como dice algún analista que manifiesta. No, es que le dan el aval al que más les proporcionen garantías de gobernabilidad en un eventual triunfo. Eso quería mencionar, Sebastián. A ver, lo que ha señalado usted, Alberto, me parece muy importante en la medida que, un elemento que uno cree que es coyuntural, pero realmente no es coyuntural, que tal vez es estructural, digamos, es nuestra cultura política, es justamente el caudillo, ¿no? Yo no me atrevería a decir, y no me gustaría meterme tanto en el término populismo, ¿no? Porque si uno empieza a leer y a reflexionar y a profundizar sobre el populismo, pues el populismo necesita la democracia y la democracia necesita el populismo, ¿ya? Porque necesita que se muevan las fibras, necesita que se mueva la gente, necesita líderes conectados con las necesidades de su pueblo. Lo que pasa es que evidentemente se ha vuelto eso un coco, ¿no? Casi que un armazón sin sentido y contenido, y lo que se usa es para tirarse la pelota entre unos y otros, de no es que usted es un populista, no es que usted es un populista, y realmente no hay un sustrato, un contenido en ese término hoy en día en el debate político. En el debate académico, digamos, sí podemos encontrar ciertos elementos que nos permitan entenderlo como una categoría. Frente a eso, y lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, es que Fajardo no es decididamente antiuribista, y los de este centro disuelto no son decididamente antiuribistas, ¿ya? Sí, pues pueden rajar de Uribe, pueden criticarlo, pero no hay esa decisión justamente
para irle a arrebatar el poder. Cosa que pasa diferente en Ecuador, ¿ya? Digamos, Yaco Pérez es decididamente anticorreísta, pero es también decididamente antineoliberal, ¿no? Entonces esa es la encrucijada de la tercer mayor votación a las presidenciales. Y el que usted acaba de señalar, pues es decididamente, digamos, antineoliberal, ¿no? Entonces puede encontrar proximidades con Arauz y con el correísmo. Entonces en eso yo he sostenido que la verdadera, digamos, visión de entender a lo político no la debemos centrar en izquierda ni en derecha, ¿ya? Porque muchas veces las realidades y los debates se superan, ¿no? Por sí mismos. Entonces la búsqueda de ese centro político de los verdes, de Fajardo, pues en últimas es algo que carece de sentido, porque hoy en día la política digamos, el hecho de uno creer que la política se mueve por racionalidades es uno ser supremamente ingenuo. La política no se mueve por racionalidades, por cuál tiene el mejor programa de gobierno, no, la política se mueve es por emociones, por sentimientos, por creencias, ¿no? Entonces yo creo que el candidato es tal, ¿ya? Entonces frente a eso hay evidentemente, ya estamos hablando de Colombia, un factor, un eje polarizado, que es el que, digamos, sobre él es que toda la política de Colombia en los últimos 20 años ha girado, y es el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿ya? Él ha puesto, se puso a él en el 2002, se volvió a poner a él en el 2006, puso a Santos en el 2010 porque no se pudo poner él por tercera vez y porque digamos, la primera opción, que era el señor Felipe Arias, pues se quemó muy rápido, ¿no? Un fusible que usted quita y pone, se quemó muy rápido. Santos, haciendo el símil, podría haber sido el Lenín Moreno, de Uribe, ¿no? Entonces, ¿por qué? No tanto en cuestiones de política económica, porque en política económica los dos son iguales, digamos. Llevamos casi 30 años, 35 años de un neoliberalismo profundo, de una fortaleza del mercado profunda. Si uno, por ejemplo, empieza a ver cuáles son los sectores que en estos últimos 30 años más han crecido y más han ganado, el primer lugar de lejos es el sector bancario, no el sector financiero. Entonces Santos, como ya tenía todo un capital cultural, un capital político, un capital social, oligarca, digamos, de las familias, hijo de una de las familias dueñas de Colombia, obviamente tuerce y direcciona otro tipo de políticas sociales, la política de la paz, que fue muy fuerte, pero continúa con su línea neoliberal. Por ese lado es claro. Entonces, bueno, en el 2014 vuelven a haber elecciones, Santos se presenta y la primera vuelta la gana el candidato de Uribe, es decir, la gana Uribe la primera vuelta con el señor Zuluaga. ¿Qué pasa? Que los sectores que estaban afines con la paz, muchos de ellos más progresistas, muchos de ellos antineoliberales, pues giran y le dan el voto por la paz a Santos, ¿ya? Hay dos elecciones, digamos, en ese periodo, o dos procesos electorales, entre el 2014 y el 2018, que son fundamentales, Alberto. El plebiscito por la paz, el 2 de octubre del 2016, en la eterna vanidad de Santos, sale a competir con el gran caudillo, con Uribe, y pierde, como era de esperarse. Y luego la consulta anticorrupción, ¿ya? Que sirve como una plataforma para muchos sectores políticos, pero que en la práctica se estaba también digamos, teniendo un pulso entre los sectores uribistas y antiuribistas, porque los sectores uribistas estaban en contra, digamos, de facto, no lo dijeron abiertamente, pero estaban en contra de ese plebiscito. Y llegamos a el 2018 y Uribe vuelve a poner
es un tipo joven, sin mucha experiencia en la administración pública, con la cara lavada por esa misma inexperiencia y por esa misma juventud, sin capital político, sin capital social ni cultural lo suficientemente fuerte como para que le pueda dar el viraje, y lo ha manejado como ha querido, a él y a todos, digamos, los órganos más importantes del Estado, ¿no? Nos dicen aquí por el apuntador que quedan 2 minutos. Magnífico, pues, poder dialogar con Sebastián, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, mencionaría que dentro de lo que usted apuntó, aquí hay una experiencia próxima que es el centro político, armar el centro político, el centrismo. A veces eso no funciona porque cuando la sociedad está polarizada, el centro desaparece, ¿sí? Y los extremos absorben. Tendría que ser un centro político con un solo candidato fuerte y no como acaba de pasar en Ecuador, que el centro se desapareció, se evaporó. Lo otro, Ecuador tiene en ese momento una crisis profunda, económica, de desempleo altísimo, de subempleo. La pandemia fue muy mal manejada, 20.000 muertos en el 2020. Los testeos no llegan a 34 personas por 1.000. O sea, la salud también colapsó. Recordemos el caso de Guayaquil, los muertos en los andenes, etcétera, etcétera. Y debe resolverse, y la gente está angustiada. Ahora, hay una falta de credibilidad y de deterioro de las instituciones. El Consejo Nacional Electoral que preside las elecciones no tiene credibilidad. Hay un desprestigio. Y entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez pactaron un reconteo y lo incumplieron. ¿Quién lo incumplió? Lasso. Por lo tanto, está flotando la idea del fraude electoral. Pero el movimiento indígena, el CONAI y el partido Pachacuti, aunque están fraccionados porque tienen varias vertientes, lograron sacar congresistas, allá se llama asambleístas o diputados, de los 136, 137 sacaron un buen número que les dará presencia. Muchas gracias, pues, por la atención a todos los televidentes del Canal C y a los ciudadanos de las redes sociales o las personas que vean este video, pues les agradecemos también la dedicación para poder examinarlo. Hasta una próxima oportunidad para invitar a Sebastián Acosta. Muchas gracias, Alberto.